En esta ocasión hablaremos sobre las alternativas farmacológicas para la contención de pacientes con problemas en salud mental o bien psiquiátricamente descompensados en los servicios de urgencias. Y vamos a ver que lo primero que tenemos que tener en cuenta es poder definir que un episodio de agitación psicomotriz, a diferencia de otras urgencias en psiquiatría, requiere de una atención inmediata. Esto es que en primer lugar debemos de descartar siempre una causa orgánica que esté justificando la aparición de esta situación, como en los casos de delirium o síndrome confusional agudo. Como regla general debemos de considerar que una agitación psicomotriz o en problemas de salud mental en psiquiatría, cuando esté presente una psicopatología propia de esta agitación psiquiátrica y no cuando las pruebas demuestren que haya otro problema médico. Esto quiere decir que siempre debemos de tratar de buscar un diagnóstico no de exclusión, sino un diagnóstico asertivo o positivo. Para llegar a todo esto, vamos a tratar de entender que en la agitación psicomotriz, habitualmente la conciencia se mantiene clara y limpia. No suelen existir situaciones de desorientación tiempo-espacial ni fluctuaciones en la intensidad del cuadro, a diferencia del delirium, donde sí aparece. Podemos encontrar alucinaciones y habitualmente son de tipo auditivo y raramente visuales, que lo va a llevar a una ideación de tipo delirante, ya sea en su perjuicio o bien alguna otra caracterizada como los problemas de esquizofrenia o trastornos delirantes, donde la más frecuente son las de tipo megalomaníaco que vemos en los episodios de manía, o bien en los cuadros de agitación que pueden acompañarse de alteraciones en la afectividad, como sería la disforia o la euforia. Y también hablaremos de hostilidad o agresividad cuando este discurso se va a ver alterado predominantemente con un tono de voz elevada, hablan demasiado, verborrescos, o su discurso es disgregado o incluso puede llegar a presentar fuga de ideas. Por lo cual es bien importante hacer una orientación diagnóstica de su etiología, descartando siempre la posibilidad de un daño orgánico o de una alteración orgánica que frecuentemente puedan aparecer con agitación. Y es indispensable e importante una valoración médica con una anamnesis o entrevista lo más completa posible. Si no la podemos lograr con el paciente, sí con su familiar. No debemos de descuidar por ningún motivo una exploración física completa, aunque la literatura nos dice que si tenemos un caso con un diagnóstico ya previo de ser portador de una enfermedad mental, pues la exploración debemos de reducirlo un poco, pero nunca descuidar que debemos de valorarlo siempre. Recordando o recomendando principalmente completar el diagnóstico con la realización de pruebas complementarias para descartar la presencia de un cuadro orgánico. Y en esa exploración física, pues no debemos de descartar la presencia de fiebre, taquicardia, taquipnea, sudoración, temblores, afasias, ataxias, signos neurológicos que nos pueden orientar a un problema orgánico. O bien, con la ayuda o con los exámenes de laboratorio, descartar alteraciones metabólicas, realizar exámenes de orina, en ocasiones descartando una infección o bien el consumo de algunas sustancias, los estudios de neuroimagen para tratar de identificar si no se trata de un problema neurológico o bien explorar y identificar si no tenemos un problema que se detecte con el líquido cefalorraquídeo. Y aquí tenemos las dos características principales. En la agitación orgánica vamos a ver que lo primero que tenemos que tener en cuenta y recordar son las intoxicaciones, tanto por el alcohol, estimulantes, cannabis, abuso de antidepresivos o neurolépticos, como benzodiazepinas y anticolinérgicos. Otra es el síndrome de abstinencia, que se presenta más frecuentemente cuando dejan de tomar alcohol, benzodiazepinas o bien opiáceos.
Otro padecimiento que tenemos que tomar en cuenta es el delirium o síndrome confusional agudo, que aparece en los casos de infección, fiebre, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, insuficiencia hepática o renal, que nos va a llevar a una encefalopatía, a un traumatismo cráneoencefálico o bien a una persona que tenga un politrauma o sean totalmente policontundidos. También los estados posoperatorios que pueden presentar como secuelas de la anestesia o del mismo procedimiento quirúrgico, un estado de agitación, alteraciones metabólicas, descompensaciones electrolíticas, epilepsia en cualquiera de sus manifestaciones, la aparición o inicio de la sintomatología de un tumor intracraneal o un tumor diseminado. Delirium, que también puede ser supuesto o sobrepuesto a una demencia o bien a un abuso de fármacos. Esto es en las orgánicas. Y en las de tipo psiquiátrico, pues debemos recordar que hay alteraciones psicóticas como pudiesen ser en pacientes con una esquizofrenia descompensada, un trastorno esquizoafectivo que haya descuidado o dejado el medicamento, un paciente que por alguna complicación orgánica, presente un cuadro de manía o hipomanía, episodios depresivos graves en los que es frecuente encontrar, pues vamos, este tipo de alteraciones a veces o generalmente las podemos encontrar en niños y ancianos. Trastornos de ideas delirantes persistentes, esto es en las de tipo psicóticos. Y en las no psicóticas, trataremos de buscar un trastorno de explosivo de la personalidad, trastorno histérico de la personalidad límite o paranoide. También debemos de tomar en cuenta las reacciones a un estrés agudo, incluyendo las reacciones de duelo, que estas, por su severidad, no lo pueden llevar a un cuadro disociativo o, vamos, llevarnos a confundir sobre estos tipos de padecimientos, como lo podemos también en los cuadros de ansiedad severa, trastornos de pánico, cuadros conversivos y no descuidar por ningún motivo las situaciones de estrés postraumático. También podemos encontrar alteraciones en la conducta en deterioro cognitivo, hoy en día denominado, bueno, lo que antiguamente era, perdón, el retraso mental. Y otro punto es la aparición de la demencia, en la cual se puede sobreponer con un cuadro de delirio. Para hacer esto, la primera causa es buscar un diagnóstico diferencial. Y esto sería entre el delirium y un síndrome confusional agudo, donde el principal diagnóstico debemos de hacerlo tratando de diferenciar si se trata de delirium o un síndrome confusional agudo o SSK, como se abrevia. Y vamos a ver que esta es una alteración brusca de la conciencia caracterizada por inatención con un deterioro global de las funciones cognitivas. Las características principales del delirium en una situación de alteraciones en la conducta, vamos a ver reducción del nivel de concentración, alteraciones en el pensamiento. Puede ser que pierda o aumente su fluidez, claridad y coherencia. Alteraciones de la atención, donde vemos que es incapaz de mantener la atención y concentración, o bien no puede dirigir la atención en un punto concreto. Otro de estas características o deterioros cognitivos que pueden manifestarse son la desorientación temporoespacial. No sabe qué día es, dónde estamos y pues incluso puede llegar a confundir a la persona. Y a esto se acompañan problemas o situaciones de alteraciones en la memoria. Otra sería que es frecuente encontrar la aparición de síntomas como alteraciones sensoperceptuales en las que predominan las alucinaciones y los delirios. Puede haber una hiper o hipoactividad psicomotriz, esto es que se mueva demasiado o esté muy tranquilo. Hay una interrupción clara de los ciclos de vigilia-sueño, donde duermen poco y esas alteraciones van a cambiar también lo que sería el estado de ánimo. Vamos a ver que puede tener un inicio súbito que puede durar horas o días, generalmente menos de 72 horas. Y la evolución puede ser breve y fluctuante, por lo cual aquí vamos a ver alteraciones con mucha lucidez
o bien totalmente fuera de la realidad, como si hubiera un deterioro grave. Y clásicamente vamos a ver que el delirium se sobrepone con características donde durante la tarde o durante la noche es cuando más se exacerba el cuadro. Para tener esto más claro del síndrome confusional agudo, se habla de un proceso multifactorial, puesto que participan varios factores, y entre los factores predisponentes encontraremos la edad avanzada o bien la aparición de una enfermedad neurológica previa que pudiesen ser los que detonen en un momento determinado, y como factores precipitantes, lamentablemente encontramos la polifarmacia, o que tenga un exceso de medicamentos, intoxicación por sustancias, abstinencia de sustancias, trastornos electrolíticos, metabólicos, infecciones, o bien que haya tenido una cirugía reciente, principalmente la de trasplante de órganos, y sin descuidar por ningún motivo los trastornos neurológicos previos. Ahora bien, si no se trata de delirio o su causa, vamos a buscar, entre otros padecimientos, lo que sería un estado confusional agudo, un síndrome orgánico cerebral, un síndrome de puesta de sol, o bien un estado de obnubilación, como si estuviera entre dormido y despierto, un estado de intoxicación metabólica, encefalopatías, o una insuficiencia cerebral o accidente vascular cerebral. También otra de las situaciones que debemos de tener muy en cuenta es cuando nos llega al servicio una valoración por una conducta delictiva que haya cometido el sujeto en evaluación. Y esto, vamos a ver que la característica principal es que llega con nosotros o bien por indicación de un ministerio público, presentado por policías o por servicios de emergencia, donde la tarea del médico o de nosotros como examinadores es descartar algún cuadro de tipo orgánico que pueda generar este tipo de conductas o alteraciones propias de tipo psicopatológico severo, como sería una sintomatología del lóbulo frontal, donde el control de impulsos vamos a ver que está deteriorado. O bien, si no existe una intoxicación con alcohol o alguna otra droga que lo haya llevado a cometer este ilícito, y entonces, pues vamos a ver que aquí el problema es qué fue primero, si la conducta delictiva o cometió este acto delictivo bajo la intoxicación o abstinencia de alguna de estas sustancias. Situación que también debemos de tomar en cuenta con aquellos sujetos que tratan de simular o inventar que tienen una enfermedad mental para evadir la acción de la justicia. Otra, pues sería los casos de demencia o deterioro neurocognitivo, que era lo que antiguamente teníamos con chicos con retraso mental o personas con este deterioro, donde vamos a ver que la agitación en estos pacientes se trata como una respuesta a un malestar subjetivo que pueden tener ellos, pero no nos lo alcanzan a explicar de una manera clara, por su condición de deterioro. En los casos de dolor, fiebre, estreñimiento o cualquier otro síntoma que ellos puedan presentar, pero al no podernos explicar, pues lo presentan como agitación, por lo que tenemos que tratar de buscar esta causa y tratarla. Puede ser también indicador de un malestar subjetivo, como por ejemplo un cambio de sus hábitos o de sus situaciones de rutina diaria, donde no está de acuerdo y está molesto por lo que ocurrió. Y en el caso concreto de ellos, niños y personas mayores, pues debemos de tomar en cuenta esta situación. Un punto que últimamente ha generado muchísima más cantidad de personas que acuden a los servicios de urgencias o en demanda de atención son aquellas personas que han presentado o que presentan trastornos de ansiedad, pánico o muy probablemente estrés postraumático. Y vamos a ver que ante situaciones de estrés grave o severo, como el haber sido víctimas de un asalto, de un robo, o bien una situación
que previamente ya traían de ansiedad, pues va a haber miedo, intranquilidad. Lo característico es que sienten que el corazón se va a salir del pecho, sudoración, no nada más de las manos, sino de todo el cuerpo. Y aquí lo importante es buscar cuál es la causa de esta sintomatología. No presionarlos a que nos digan qué pasó, sino tratar de buscar qué pudo haber sido la causa de este trastorno de ansiedad. O bien, tampoco debemos de descuidar si estamos ante un evento postraumático en el cual la persona tuvo la exposición a un evento tan grave donde su vida corrió peligro o su integridad física. Otro de los puntos que veremos en el estrés postraumático es el flashback o esas reminiscencias que el sujeto nos menciona, donde duerme y en el dormir se despierta porque está teniendo estas visiones o este volver a revivir el evento que vivió ante la exposición del evento. Conductas de evasión, donde dejan de pasar por determinados lugares o evaden hablar sobre lo que pasó porque les genera dolor. Y algo bien importante es que si no tratamos de explorar estas áreas, vamos a ver que va a haber un deterioro lento y progresivo en la calidad de vida por el evento traumático que vivieron, por lo cual se convierte en una atención prioritaria o de urgencias. Y vamos a ver aquí un ejemplo de lo que sería esto. Máquinas, hacker, 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 escucha máquinas, escúchame, máquinas, máquinas, diablo, máquinas, 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 máquinas. Donde lo que nos dimos cuenta en el video es cómo nuestro sujeto pues totalmente está desorientado, está agitado y pues totalmente fuera de la realidad. Entonces pasaremos a la siguiente fase, que sería el tratar de buscar el tratamiento adecuado para qué hacer con ese tipo de pacientes que presentan una agitación o bien cómo tratar de manejar la contención. Y no se trata solamente de resolver el problema de la intranquilidad desencadenada por el cuadro. Debemos de detectar siempre o debemos de tomar en cuenta siempre los agentes o la situación que llevó al paciente a tener esta conducta o esta situación para poder establecer una atención inmediata. Algo que nos debe de procurar o tener atención es primero establecer un área de seguridad. Y esto es importante porque tenemos que salvaguardar la integridad del médico y el personal que va a atender a este paciente. ¿Cómo lo podemos lograr? Manteniendo una sana distancia y, ojo, jamás trabajar con el consultorio cerrado porque en un momento determinado esto pues pudiese agravar que el sujeto se torne violento o agresivo hacia nosotros o alguien más del equipo. En el lugar donde se va a hacer la valoración, pues debemos de tener clara que debe de haber una vía de escape para nosotros, no para el paciente o el sujeto que nos es llevado, por lo que es necesario también mantenernos de pie en la mayor parte, pues vamos, de la habitación y utilizar habitaciones amplias. Cuidar que no haya objetos punzocortantes o bien que en el escritorio no haya piezas, objetos que puedan ser utilizados en ocasiones en contra de nosotros o que las pueda aventar contra otros. Evitar que no se pueda encerrar en el consultorio y utilizar, salas para descartar que evite un exceso de estimulación sensorial. Esto es, no atenderlo en pasillos donde esté pasando mucha gente, salas de espera. ¿Por qué? Porque vamos a ver que los demás o las personas que se encuentran en las salas de espera también se los pueden alterar, o bien la mirada curiosa de ellos exacerbará
la conducta agitada o violenta del sujeto en estudio. También vamos a tratar de solicitar ayuda por alguno de los colaboradores. Aquí generalmente quien mejor nos puede ayudar es el personal de seguridad o si es necesario a veces la seguridad o las fuerzas, públicas del Estado, como sería la policía bancaria, si llega acompañado por agentes y estos que nos ayuden a mantener este estado de control. Habitualmente su sola presencia facilita la colaboración del paciente, esto es, si ve que hay una persona uniformada, se tratan de tranquilizar. Pero en caso de que el paciente muestre un arma o algo con lo cual nos pueda agredir, en ese momento se debe de interrumpir la entrevista y avisar a seguridad, puesto que puede detonar una situación de peligro para alguno de nosotros. Y hay que tratar siempre de prevenir esta escalada de síntomas donde vaya aumentando la agresividad y la violencia, utilizando las técnicas de desescalada, esto es, ayudándole a bajar esa situación de agitación que presentan para tratar de favorecer que disminuya esta escalada de síntomas que el paciente presenta. Y la contención del paciente agitado debe de hacerse de una manera desescalonada de la siguiente forma. Primero, la contención verbal. Y esto es recabar toda la información que sea posible obtener de parte de los acompañantes o de quien nos lo lleva al servicio de urgencias. Y una vez que estamos con el paciente, es importante hablar en un tono de voz bajo, de manera adecuada, pero transmitiendo seguridad y firmeza. Esto es, demostrando que estamos seguros de lo que estamos haciendo, aunque por dentro nos estén temblando las piernas, ¿no? Debemos demostrar una intención de querer ayudarlo o demostrar interés en torno al problema que él tiene con esa garantía de ganar su confianza, hablándole de los aspectos relativos a algo que puede estarle pasando en este momento. Valorar en este caso la conveniencia de que esté o no un familiar presente. ¿Por qué? Porque el familiar nos irá dando la orientación de qué pudo haber ocurrido, principalmente recuerden el uso o el abuso de sustancias o el síndrome de abstinencia. De otra manera también vemos que el familiar más de apoyo puede ser algo que genere más violencia y entonces pediremos que alguien nos ayude entrevistando a la familia y otros al sujeto de estudio. En general, si la contención verbal no es suficiente para el manejo de esta agitación, principalmente la tipo orgánica, debemos de llegar a pensar en buscar la contención farmacológica o mecánica de acuerdo a lo que precedamos o lo que veamos importante, sin descuidar la valoración de los síntomas que lo puedan haber llevado, principalmente de organicidad. Y previo a la contención mecánica, esto es sujetarlo, es importante recomendar o intentar una contención farmacológica, donde utilizaremos cuando el sujeto pueda tomar medicamentos vía oral, pues cuando la agitación no sea tan grave, pues podemos utilizar en primer lugar antipsicóticos de la familia de los tradicionales, como sería el haloperidol, con tabletas de 5 miligramos, las cuales puede tomar de 5 a 10 miligramos, o en gotas, donde cada gota, 1 miligramo equivaldría a 10 gotas. Y estas se pueden ir cuantificando según sea lo que necesitamos. Si toma pastillas, le daremos pastillas, o bien se la daremos disuelto en agua, pudiendo repetir esta misma dosis cada 30 o 45 minutos hasta lograr su tranquilidad, procurando no llegar a una dosis máxima de 100 miligramos porque se nos queda totalmente dormido. Y se recomienda utilizar la mitad de esta dosis en personas mayores o bien en el caso de niños. Si no contamos con haloperidol, pues tenemos lo que sería la olanzapina y la dosis, la que tenemos en el ISSSTE es de 10 miligramos y podemos utilizar desde un cuarto de tableta hasta tableta y media a lo largo del día. Aquí lo recomendable es que esta dosis sea cada 24 horas
o podemos empezar con media tableta en la mañana y una en la noche, de acuerdo a la severidad del cuadro. Aquí lo importante es reducir la sintomatología. Otra es la risperidona de 2 miligramos y podemos llegar a utilizar desde media tableta por la mañana a una en la noche, hasta una tableta por la mañana y 2 por la noche. Un medicamento que yo les recomendaría que tratáramos de tener, aunque lamentablemente ahorita en el ISSSTE no lo tenemos, son la levomepromacina o Sinogal, porque ha demostrado una eficacia en lo que se refiere a la sedación y al ser un medicamento tradicional con dosis de 25 a 100 miligramos, logra esta sedación y tranquilidad. Si no las tenemos, contamos con la quetiapina, donde la dosis recomendable sería de 50 a 100 miligramos, con muchos mejores efectos extrapiramidales y está indicada en pacientes que de por sí ya presentan un síndrome metabólico o problemas de parkinsonismo. Benzodiazepinas. Aquí recuerden que las benzodiazepinas solamente se pueden utilizar en el delirium tremens, en los cuadros de abstinencia de benzodiazepinas o bien sustancias opioides, en los cuadros comiciales o epilépticos, o bien cuando haya intoxicación por estimulantes. Si no tenemos estos problemas, y en el caso de agitaciones presentadas por situaciones de estrés, utilizaremos las benzodiazepinas en estas modalidades. Si necesitamos utilizar algo que sea rápido, tenemos el alprazolam con presentaciones de 0.25 a 2 miligramos, puesto que presenta una acción rápida. ¿Qué quiere decir esto? Que en media hora tranquiliza al paciente, pero su duración o su eficacia solamente es por 2 horas. El riesgo es que después de la contención farmacológica puede presentar un síndrome de rebote o bien que todo ese enojo o situación de ansiedad pueda presentarse de manera súbita. El siguiente sería el lorazepam con dosis de 2 a 5 miligramos y esta tiene, el cuidado que debemos de tener es que no haya problemas metabólicos o hepáticos. Es una benzodiazepina de acción intermedia, donde es mucho mejor para mantener sedado al paciente en promedio de 6 a 8 horas. Su inicio aparece 1 o 2 horas después de la ingesta del medicamento. El clonazepam, que es el más concurrido por muchos de nuestros pacientes, con dosis de 0.25 a 2 miligramos, es un tranquilizante inductor del sueño y ayuda a mantener al sujeto, dormido y tranquilo por unas 6 u 8 horas. Pero si necesitamos que dure más tiempo dormido porque tiene despertares súbitos o es un sueño muy intranquilo, utilizaremos el viejo o el conocido diazepam con dosis de 5 a 20 miligramos, pero recordando que su acción es más lenta, la administración intramuscular a veces puede ser errática o peligrosa, por lo cual conviene más la vía oral. Entonces, son nuestros medicamentos que tenemos en la familia de los benzodiazepinas. Pero cuando no sea posible utilizar o manejar situaciones, de vía oral, tenemos que utilizar las vías parenterales. Y aquí el que más buscamos, o el más concurrido, es el haloperidol intramuscular, el cual manejaremos, las ampolletas son de 5 miligramos, y utilizaremos de 1 a 2 ampolletas vía intramuscular cada 30 a 45 minutos hasta lograr la mejoría, recordando que no se puede rebasar la dosis de 100 miligramos. Y en el caso de personas mayores, empezaremos con la mitad de la dosis que se utiliza en un adulto joven. Si no, contamos con la olanzapina, y aquí sí tengo que dar el nombre comercial, que es el Ciprexa, porque hay una presentación intramuscular de 10 miligramos. Y se recomienda utilizarla cada 2 o cada 4 horas hasta lograr la mitigación o disminución de los síntomas. Y esta sí es posible
cambiarlo o bien utilizar de manera complementaria una benzodiazepina, pero sola y exclusivamente por tiempos cortos por el riesgo de adicción a las benzodiazepinas. En el mercado existe el suclopentixol acufase o clopixol acufase. Entonces, ese también se puede utilizar si es que contamos con este, ¿no? Benzodiazepinas, en este caso de la agitación, ya habíamos visto que su indicación más concreta es en las intoxicaciones alcohólicas o de sustancias y podemos contar con el Lorazepam con frascos ámpulas de 1 a 2 miligramos y podemos repetir la dosis cada 30 minutos hasta lograr la sedación, si es que contamos con la sustancia. El midazol a veces no lo tenemos en el servicio de urgencias, pero anestesia lo utiliza de manera constante y esta se puede aplicar de dosis de 0.5 a 5 miligramos intramuscular, repitiendo la dosis cada 5 minutos hasta lograr la sedación, puesto que la vida media del medicamento es muy corta. El que más frecuentemente puede ser que tengamos en los servicios de urgencias es el diazepam, con presentaciones de 5 miligramos y entonces podemos utilizar de 5 a 20 miligramos intramuscular, pero repito que la experiencia nos enseña que a veces les va mejor en la vía oral que en la intramuscular. Pero en el caso de uso o abuso de benzodiazepinas, también es una de las demandas de atención, debemos estar vigilando la función respiratoria por el riesgo que presentan las benzodiazepinas en situaciones, vamos, de acumulación y puede provocar un bloqueo del centro regulador de la respiración. Por eso, si el paciente colabora, recuerden utilizar la vía oral. ¿Cuándo estaría indicada la contención mecánica? Vamos a ver cuando hemos intentado la verbal, la farmacológica y el paciente sigue con estos errores de juicio y hay el riesgo de una autoagresividad, disrupción del proceso terapéutico. ¿A qué me refiero? Con que trate de escaparse, tenga que, vamos, quiera arrancarse las soluciones o bien lesionar a alguien más. Es importante empezar a pensar en esta contención mecánica, por lo cual, si llegamos a utilizarla, debemos de tomar en cuenta que se debe de estar valorando al paciente periódicamente para evitar que esta contención no le haga daño. Y se debe de mantener, pues vamos, con una revisión de signos vitales cada 15 minutos en un momento de inicio de la contención. No se recomienda por más de 2 horas, se afloja, se vuelve a colocar y jamás mantenerla por más de 24 horas, puesto que hay que, si se requiere una contención de este tipo, utilizar heparina subcutánea para evitar los problemas de trombosis. Entonces, a veces la contención nos puede dar más problemas cuando esta se usa. Por lo cual, aquí debemos de valorar siempre el soporte social o familiar, o si hay otra institución donde lo puedan valorar. Canalizar al siguiente nivel de atención cuando en nuestro servicio no haya el servicio de psiquiatría. O bien, se puede también pensar en un centro de desintoxicación si en nuestra unidad no contamos con los servicios o el material adecuado para manejar una, pues vamos, intoxicación por algún tipo de sustancias y programar o vigilar o supervisar que hay una valoración por el servicio de psiquiatría. Veamos otro video para seguir. ¿Te has encontrado alguna vez ante un paciente agitado? ¿Cómo deberíamos actuar en esa situación? A continuación, analizaremos las 4 estrategias principales para abordar a un paciente en escalada de agitación. Recordarlas nos ayudará a la hora de ponerlas en práctica. Y seguro que también descubrimos algún nuevo detalle que complementará el aprendizaje. La primera y más importante estrategia de contención es la prevención. Las medidas preventivas son tanto o más necesarias que las medidas de actuación,
ante un escenario de agresividad, ya que si lo conseguimos, estaremos evitando riesgos y daño. Como norma básica, recordar que en una situación de crisis de agresividad, además del profesional que interactúe con el paciente, el resto de personal disponible también estará preparado y alerta por si debe actuar. No es recomendable dejar a la persona agitada sin supervisión mientras dure la crisis, incluso aunque se decida que el individuo puede necesitar estar solo o en aislamiento. Primera estrategia: contención verbal o desescalada. El término desescalada se utilizó por primera vez en discursos sobre prevención de la violencia en salud a mediados de los años 80. El proceso comienza delimitando la situación, pues pasamos a la aclaración del problema con el paciente, para finalmente llegar a una resolución. Por otro lado, si quien realiza la técnica controla sus propias emociones y expresa respeto y empatía por el paciente, las probabilidades de éxito son mucho mayores. Sobre desescalada verbal, tendremos vídeos centrados exclusivamente en esta técnica, por lo que ya entraremos en profundidad más adelante. Segunda estrategia: contención farmacológica. Se trata de una medida puntual, de rescate. Normalmente se ofrece tras una intervención verbal, después de establecer un vínculo con el individuo. Nunca se debe utilizar como castigo, todo lo contrario, es una medida terapéutica. Los fármacos utilizados pueden ser ansiolíticos, antipsicóticos o pautas combinadas bajo prescripción médica, vía oral o intramuscular. Tercera estrategia: contención ambiental o espacial. Cuando la agitación está presente, es esencial tomar precauciones para garantizar la seguridad inmediata de otros pacientes y del personal. Se deben retirar las fuentes que producen mayor excitación en el paciente: luz, ruido, corrientes de aire. Podemos incluir o excluir a algunas personas, ya sea personal del centro, familiares u otros pacientes. Con ello, evitaremos interrupciones. Como último recurso de contención ambiental, disponemos de una sala de aislamiento. Esta medida busca parar una conducta disruptiva, recluyendo a la persona en un lugar seguro del cual no puede salir libremente. Su utilización debería ser siempre en un lugar con mínimos estímulos, con foro adecuado, seguridad y vigilancia. Debemos dejar claros los objetivos de su uso, pactando con el paciente tiempos y condiciones, finalizándolo cuando se hayan conseguido los objetivos. Estas salas también se pueden conocer con el nombre de time out o seclusión. Cuarta estrategia: contención mecánica. Existen situaciones clínicas en las que las técnicas verbales, ambientales y farmacológicas no son suficientemente efectivas, y el uso de la contención mecánica puede ser necesario para evitar daños a sí mismo, a los profesionales que la atienden y al resto de pacientes. La contención mecánica es una limitación intencionada y en beneficio del paciente de la libertad de sus movimientos como parte de un tratamiento. Puede afectar a una parte del cuerpo o a su totalidad. Esto es muy importante. Es una medida excepcional y se considera de último recurso. Solo se usa cuando los procedimientos estándares han fallado. Puede ser la primera medida cuando se trata de una situación de agitación grave o riesgo inminente, pero siempre debe usarse de la manera menos restrictiva y por el menor tiempo posible. En España, la ley protege a los profesionales de salud el uso de contenciones en ciertas situaciones, pero nunca debería usarse en esta situación. Ante la posibilidad de intervenciones alternativas, como método punitivo, por una conducta molesta, como demostración de fuerza, por comodidad del cuidador o como sustitutivo de vigilancia. Espero que este vídeo sobre estrategias para manejar como método punitivo por una conducta... Bueno, como vimos en el video, retoman todas estas situaciones, que fue la contención verbal, el cuidado del ambiente, la contención farmacológica y finalmente la contención mecánica si es necesario. Aquí bien, vemos algunos algoritmos que nos pueden ayudar o orientar a tratar de ver cuál sería el manejo más claro para nuestros pacientes. En México y en nuestra institución elaboramos también lo que sería el código morado para tratar de contener a nuestros pacientes en una descompensación del área de salud mental o bien psiquiátrica. Y entonces
vemos que el código Merado tiene una forma de activar, vamos, en cuanto se detecta una conducta de este tipo, se debe de activar la voz de alerta. El médico responsable será el que tratará de dar la contención verbal. Si esta no funciona, pasaríamos a la contención, pues vamos, de tipo farmacológica. La contención farmacológica siempre, aunque le empecemos en el servicio de urgencias por personal no psiquiátrico, requerirá siempre de la valoración por el servicio de psiquiatría para que decidan si se continúa o no el tratamiento. Esta contención a veces requerirá de una contención mecánica, pero terminaremos en la valoración por el servicio de psiquiatría. Y psiquiatría nos va a determinar si con el manejo se pudo resolver la situación y se puede regresar a su domicilio, o bien si requiere de una valoración más completa. Psicología nos ayudará en el aspecto de manejar toda esta contención emocional, si no en el paciente, si en los familiares que lo acompañan, y lograr una intervención adecuada. Enfermería todo el tiempo deberá de estar con nosotros para apoyarnos con lo que sería el manejo farmacológico o estar al pendiente de lo que se puede utilizar. Trabajo social tiene un papel muy importante. ¿Por qué? Porque no es raro que en ocasiones el paciente llegue solo y necesitemos localizar a la familia, o el familiar o la persona que lo acompañe no tenga la información suficiente acerca de en quién poder acudir para apoyar al paciente. Y entonces aquí se hará un rastreo de los familiares o de las personas que pudiesen ayudarnos, ya sea para ingresar a su domicilio o ya sea para canalizar a la otra unidad. En lo que se refiere a los diferentes manejos, pues vamos a ver que el primero de los casos que siempre debemos de tratar de pensar y evitar caer en confusiones son los estados de intoxicación y abstinencia, donde tendremos que determinar qué tipo de sustancia utilizó y qué tipo de manejo se puede utilizar. Esto es desintoxicación. En un momento determinado también veremos si podemos atenderlo en la unidad o se tiene que trasladar a otro lugar. También aquí veremos la aparición de un problema metabólico o de una causa orgánica que sea la que esté desarrollando este estado de agitación, por lo cual el tratamiento no será cómo controlarlo, sino identificar, reconocer y corregir la falla que éste nos esté dando. En otros casos, cuando se trate ya, por ejemplo, de una enfermedad ya conocida, por ejemplo, en el caso de las demencias, podemos utilizar benzodiazepinas para tranquilizar el cuadro, puesto que está identificado plenamente que tiene un antecedente de este tipo de padecimientos. En el caso de los chicos con un deterioro cognitivo o de adultos con este padecimiento, debemos, recuerden, descartar siempre la presencia de un problema médico o ambiental que le esté generando esa descompensación. Si se descarta, pues podemos utilizar las benzodiazepinas para tranquilizarla. O bien, en el caso de pacientes ya conocidos con alguna enfermedad mental, pues tratar de recuperar o que vuelva a tomar el medicamento que tomaba. A eso le vamos a llamar recaída. Y esas recaídas generalmente son porque deja de tomar el medicamento, descartando siempre la presencia de una comorbilidad. Si al reinstalar mejora la sintomatología, podemos solicitar la valoración por psiquiatría para establecer el reajuste del medicamento. Y si no es así, aquí hablaremos de los trastornos de ansiedad, pánico o estrés postraumático, y en el cual sabemos que el que da mucho mejor resultado son las benzodiazepinas para atender la urgencia, pero siempre deben de ser canalizados al servicio de psiquiatría o salud mental, puesto que las benzodiazepinas son altamente adictivas y no las podemos utilizar por más de una semana, 15 días en promedio, y si no, vamos a generar un problema de adicción por el uso de estas sustancias. Y aquí, en una situación habitual o que se pueda presentar en una de nuestras unidades, vemos
que el encargado de disparar el código morado sería aquel que detectó el cuadro y entonces en un momento determinado monitorizar o dar el aviso del código morado, acompañar o pedir que esta persona vaya hacia el área que tenemos identificada para su atención. Si la unidad cuenta con el servicio de psiquiatría, pues solicitar la interconsulta y tratar de corregir la presencia o descartar la presencia de una comorbilidad. Si no contamos en la unidad con el servicio de psiquiatría, nuevamente descartar cualquier posibilidad de tipo orgánico y si ésta se controla, pues ya se remite el cuadro. Pero si no, se deberá de canalizar al servicio de psiquiatría para que se determine si en nuestro quehacer institucional se ha canalizado a un segundo nivel, hospital general, que tenga uno el servicio de psiquiatría y establecer las pautas de manejo. ¿A qué me refiero? Gracias a la implementación del Código Morado, hemos logrado establecer que el paciente con una descompensación en el área de la salud mental se mantenga en promedio de 24 horas en el servicio de urgencias, donde podamos hacer todos los estudios necesarios y suficientes para descartar la presencia de un cuadro de tipo orgánico. O bien, si se trata de una supresión de medicamentos o un cuadro de ansiedad, pánico, estrés postraumático, esperar a que el medicamento empiece a funcionar. Si se trata de un paciente ya conocido y que presentó una recaída, pues podemos mantener al paciente de 2 hasta 8 días en hospitalización, aunque la experiencia nos ha enseñado que en promedio entre el tercero y quinto día remite el cuadro porque la mayoría fueron pacientes que dejaron de tomar el medicamento. Si después de una semana no logramos romper el cuadro de agitación, entonces ya sería psiquiatría quien valoraría el manejo en un tercer nivel de atención. Hoy en día ya se han podido implementar en 14 hospitales regionales el Código Morado, en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, 27 hospitales generales, la Clínica de Especialidades Neuropsiquiátricas Tlatelolco, una unidad con 6 camas que se encuentra, perdón, una con 16 camas en el Hospital General de Tláhuac y hoy en día podemos hablar de 6 camas más en el Hospital Darío Fernández. Entonces, esta es la bibliografía que nos hemos apoyado y pues vamos a cerrar con este otro video para recordar un poquito de lo que hemos visto. Pues no, o sea, la tipa esa la trabaja. No, que no, tío, o sea, no, me duele mucho, tío. O sea, no, oiga, usted, o sea, no, digo, que no, que no, llevo 4 horas esperando ahí, nada, no, que no, pero tú, que no, es normal, no me quieres sobrar, ¿eh? Sí, ya, fuera de lo mismo, que no, pero es que cuando vas, tío, ya te ves aquí, llevo 4 horas esperando, malo la situación, a ver, ¿qué pasó? Tío, ¿qué me quieres echar aquí? Me duele esto, joder. Vaya a ser que no, pero es normal, es que necesitamos, siéntate, vaya a ser pues un pollo, Nano, pollo, pollo si quieres tú. Va, ya, aquí, vamos.
exactamente igual, pero llevo ahí 4 horas, falta una tipa delante, me duele aquí, estoy hasta los huevos de este sitio, a mí me da esa idea de ir. Que no, Juan, nano, que estos tíos se llevan el todo el día sentado ahí, nano, lo que no puede ser es eso, nano. Joder, tío. Oye, doctor Chicote, ¿tienes un médico? ¿Y a mí qué, nano? Pero a ver si me va a mirar enseguida afuera, no me va a curar ni va a hacer nada. No me va a hacer nada, tío. Puede ser que usted necesita atención, vamos a verlo ahora. Un momentito, por favor. Tío, pero es que no, tío, no, Juan, tío, no. Es que la culpa es tuya por haberme traído aquí. La culpa es tuya. No, es que... No, tío, mano, Dolores, ¿no me pasa algo? Pero ¿qué coño te interesa? Yo no quiero tener el médico ni nada, ¿eh? Pues yo, señor, sí. ¿Usted quién es? Hola, buenas tardes, soy el doctor Fernández. Y vamos a hacer todo lo posible. Claro. ¿Este tío quién es? Compañero, vamos a ver. Veamos. Pero ya no me veo los días sentar, José Hermano. Sí, soy yo ese, sí. De acuerdo. Veamos qué le ocurre. Bien, ayer mismo salí con unos amigos, fui a cenar, cenamos tranquilamente y de repente por la noche a las 2 de la mañana, o sea, me acosté pronto porque yo me acosté pronto, o sea, usted, yo tengo que trabajar por las mañanas y tenía un dolor de estómago, pero que me comprimía, que no podía ni levantarme ni nada. Y este inútil me ha traído aquí, llevo 4 horas ahí esperando y lo que no puede ser es que venga aquí después de una tipa que ha pasado detrás mío. No puede ser eso, no puede ser, oiga, no puede ser, chico. O sea, ¿no? Claro, puede ser. Usted necesita hacer la otra hora de plata. No, joder, alguien que se da cuenta en el hospital, no, joder, tío, ya era hora. Aquí, como si me comprimiera un balón aquí, que me levanto y no puedo levantarme, tengo que volver a tumbar, es algo, no sé, el estómago, alguna cosa de aquí, yo qué sé, algo raro de aquí abajo. ¿Pero es un dolor continuo o...? Continuo, desde que me he levantado esta mañana, se lo puede decir mi hermano perfectamente, que no ha parado, no ha remitido la cosa, que sigue igual ahí metido. ¿De duran todas horas? Sí. Mira, ahora sí que me duele, joder. Si quiere usted, vamos a realizar una exploración. Vamos a ver. Como usted quiera, pero deme algo que me duele mucho, en serio. Deme algo. Bueno, pues espero haber cubierto las expectativas y no me queda más que agradecerles su asistencia.